El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. El pasado 24 de marzo, un periodista del semanario Brecha hizo un pedido de acceso a la información pública a fin de conocer la información vinculada a los contratos para la adquisición y distribución de las vacunas contra el COVID-19 firmados por el Estado de nuestro país con los laboratorios de Pfizer-BioNTech, Sinovac y Gavi Alliance para la adquisición de vacunas mediante el sistema COVAX. El plazo de 20 días hábiles establecido legalmente transcurrió sin que mediara ninguna comunicación de parte de la Presidencia de la República, configurándose de este modo lo que se conoce como silencio positivo. Bueno, ante esto, el pasado 21 de mayo se llevó a cabo una audiencia convocada por un juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo con el asesoramiento del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO. Bueno, para conocer más sobre esto, estamos a partir de este momento en comunicación con el presidente de CAINFO, Fabián Werner, a quien le damos la bienvenida. Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Werner, antes de hablar de este caso en particular, hablemos de CAINFO. ¿Qué es y cuál es su función? Bueno, CAINFO es una organización de la sociedad civil que tiene más de 11 años de existencia como organización, pero que en realidad viene trabajando desde el 2008. En aquel momento, en ese año, un grupo de personas empezó a trabajar en lo que después fue la Ley de Acceso a la Información Pública. En aquel momento había a nivel regional una situación bastante compleja en ese sentido. Había muy pocos países que tenían leyes de acceso a la información. Y bueno, Uruguay podemos decir que fue uno de los primeros en tener esa ley. Y bueno, y a partir de allí CAINFO lo que ha hecho es monitorear el cumplimiento de la ley mediante distintos tipos de actividades, cursos de capacitación a periodistas, áreas de incidencia a nivel político y también litigio estratégico, que es este tema sobre el que vamos a hablar. Es decir, cuando organismos públicos incumplen su obligación de dar acceso a la información, nosotros asesoramos legalmente a periodistas o miembros de la sociedad civil o a población en general que está dispuesta a presentar una acción de acceso a la información para acceder a la información que le fue negada en primera instancia. En este caso, ¿qué es lo que significa esto de silencio positivo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno ante la solicitud que se hizo? Bueno, la ley de acceso establece un plazo máximo de 20 días hábiles para que una vez que los organismos reciben el pedido de acceso, den algún tipo de respuesta. Esto puede ser dar la información, es decir, proporcionar toda la información que se les solicita, pedir una prórroga, que eso también está contemplado legalmente, pedir una prórroga de 20 días hábiles más para dar acceso a esa información, ya sea porque es un volumen de información muy grande o porque tienen que rastrearla en alguna oficina, en fin, por las razones que sean, pero los organismos están habilitados para pedir esa prórroga. Y en caso de que no haya ningún tipo de comunicación, que no haya una respuesta, que no haya ninguna comunicación oficial de parte del organismo, en esos 20 días hábiles se configura lo que la ley menciona como silencio positivo. Esto es importante señalarlo porque cuando una persona pide información, hace cualquier tipo de pedido de información, no por la ley de acceso a un organismo del Estado, y una petición, pongamos por caso, si este organismo del Estado no responde en un plazo determinado, se considera que la respuesta es negativa. En cambio, en la ley de acceso, para garantizar el cumplimiento del derecho, se dispone lo contrario. Es decir, que si el organismo no responde, esa respuesta es positiva y está obligado a entregar la información. Uh-huh. Ahora, al no haber respuesta se pasó a una audiencia y presentaron un recurso de amparo. ¿Qué significa esto? Y bueno, ¿y qué argumentos dieron ustedes para presentar este recurso? Bueno, nosotros recurrimos a algo que también está previsto en la ley, que es lo que se conoce como acción de acceso a la información pública, que es similar a un recurso de amparo.
porque consideramos que en este caso la presidencia no cumplió con su obligación de responder. En este caso puntual es bueno señalar que este no fue el único caso de periodistas que hicieron pedidos de acceso a la presidencia de la República para pedir información sobre los contratos de la vacuna. Que nosotros hayamos sabido, hay por lo menos 6 casos de periodistas de diferentes medios, de diferentes lugares del país, que hicieron este pedido de acceso a la presidencia de la República. Todos recibieron la misma o respuestas similares, es decir, se alegó la confidencialidad de los contratos y por eso se negó el acceso a la información. Este fue el único caso, el del semanario Brecha, en el cual ellos nos pidieron asesoramiento y nosotros les recomendamos, y ellos estuvieron de acuerdo, en pasar a la siguiente etapa prevista en la ley, que es la de presentar esta acción de acceso a la información pública. Ahora, esta acción de amparo fue desestimada. Recién adelantabas vos uno de los argumentos que esgrimió el Estado para, tomar esta decisión. Ellos dicen que son confidenciales los documentos y por eso la población no puede saber el costo de las vacunas. Claro, cuando ellos se presentan en la audiencia, lo que sostienen, entre otros argumentos, es que existen cláusulas de confidencialidad en estos contratos que les impiden hacer público su contenido. Una de las cuestiones que nosotros planteamos, que nos parece que son bastante curiosas y por el mismo motivo bastante improcedentes, es que se alegan unas cláusulas de confidencialidad que no se conocen. Es decir, el gobierno tampoco muestra evidencia de que existan dichas cláusulas de confidencialidad. Es decir, se presenta ante el Poder Judicial, en este caso un tribunal de lo contencioso administrativo, diciendo que hay cláusulas de confidencialidad en un contrato que nadie conoce. Entonces, lo mínimo que nosotros tenemos nosotros como ciudadanía, como población en general, es conocer qué dicen esas cláusulas, porque otro argumento que plantea el gobierno es que la divulgación de esa información violaría esas cláusulas de confidencialidad por haber asumido una serie de compromisos que tampoco se revelan. Es decir, se habla de cláusulas de confidencialidad que no se revelan, se habla de compromisos de los cuales no se puede hablar a raíz de esas cláusulas de confidencialidad, y también se habla de un perjuicio al país por la divulgación de esa información que tampoco se prueba. Está todo suntestado bajo un supuesto, entonces, ¿no? Claro, nosotros los que pedimos la información, la población en general y el Poder Judicial, tenemos que hacer un acto de fe y creer que todo lo que está diciendo la Presidencia de la República en sus alegaciones es cierto. Es decir, que hay cláusulas de confidencialidad, que esas cláusulas de confidencialidad le impiden al gobierno divulgar información de interés público y que además esa divulgación implicaría un perjuicio gravísimo a la población porque, entre otras cosas, y esto lo dijo una de las abogadas de la Presidencia en la audiencia, impediría que la población uruguaya tenga acceso a las vacunas, la cual, a la luz de lo que hemos estado viendo en los últimos meses en los medios de comunicación, no es cierto, porque... O sea, si ellos dan la información, ¿el país se quedaría sin vacunas para la población? Exacto, eso fue uno de los argumentos que planteó una de las abogadas de la Presidencia. Uh-huh. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Qué acciones legales siguen ahora? Bueno, ahora nosotros presentamos una apelación, que es algo que también está previsto, lo hicimos dentro del plazo legal de 3 días hábiles que está previsto legalmente. Ahora, a partir de la presentación de este recurso de apelación que se hizo el jueves, se le da vista a la Presidencia de la República, que tendrá otros 3 días hábiles. Y a partir de esa notificación y de esa eventual respuesta de Presidencia, el tribunal va a tener 4 días para recibir las alegaciones y dictar una sentencia. Así que nosotros calculamos que en el correr de la semana próxima ya debería haber una sentencia del Tribunal de Apelación. Fabián, ¿qué valoración hacen desde CAINFO en cuanto al manejo de la información sobre la pandemia por parte del Poder Ejecutivo? Bueno, nosotros en enero ya habíamos emitido
una posición a nivel público planteando nuestra preocupación por la falta de información que había en aquel momento sobre la pandemia en general. Cuando nosotros avanzamos en la elaboración de nuestro informe anual de monitoreo, constatamos que efectivamente había un número inusual respecto a años anteriores de pedidos de acceso rechazados y de negativas en general a conceder el acceso a la información sobre temas vinculados con la pandemia, y también había habido pronunciamientos del gobierno en ese sentido. Por ejemplo, se negó la información no solo a periodistas sino a legisladores sobre la forma en que se está usando el dinero del fondo COVID. O sea que hubo una decisión política por parte de la presidencia de retasear información en ese sentido. Para nosotros es una situación complicada porque es innegable que es un tema de interés público y nunca ha quedado claro desde la argumentación del gobierno cuáles son las razones para negar esta información. Sí se ha hecho en este caso puntual en el que estamos hablando, en el tema de las vacunas, más allá de que nosotros no compartamos la argumentación, pero hay otros aspectos en los que nosotros consideramos que existe un manejo bastante opaco de la información, que además ni siquiera tiene un criterio común. Y voy a poner un ejemplo. Hay departamentos en el interior del país donde ni siquiera se informa el número de casos que hay en cada localidad del departamento. Esto, por ejemplo, es algo que ha pasado en varios departamentos y periodistas locales nos han hecho saber esa situación, pero al mismo tiempo hay otros departamentos que con total lógica y con total conciencia de la importancia que tiene, sí dan esa información. Es decir, ni siquiera hay un criterio unificado en las direcciones departamentales de salud respecto a qué información dar y qué información debería dejarse fuera de la consideración pública. En todo caso, lo que nosotros vemos es que es necesario establecer criterios un poco más transparentes, o bastante más transparentes en realidad, porque toda la población está pendiente de lo que está pasando con esta pandemia y nos parece que la información que está circulando públicamente no es la suficiente. Ahora, en el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, contra 26 del año anterior. Esto según el 7º informe de monitoreo realizado por CAINFO. Bueno, se trata de un número altísimo de casos desde que existe el estudio, ¿no? En rasgos generales, ¿de qué se trataron estos casos? Tú mencionabas algunos. Bueno, la mayor parte se trata de esto que veníamos hablando, ¿no? De rechazo a pedidos de acceso a la información. Esto es algo que también nosotros veníamos notando en los años anteriores, que había rechazo a pedidos de acceso en los informes anteriores también, pero no en el número que se registró en este último año. Obviamente eso habla de una restricción en el acceso a la información pública, en el derecho a la información de la población. Pero también hay otros elementos que nosotros también consideramos muy preocupantes, como por ejemplo la aprobación de marco normativo contrario a estándares internacionales de libertad de expresión. Esto también afecta el acceso a la información pública, como por ejemplo algunos artículos que están contenidos en la Ley de Urgente Consideración, pero también hay otras cuestiones que han afectado mejor dicho, que han implicado la aprobación de leyes o la propuesta de leyes que implican un retroceso a nivel normativo para el país. Otro caso muy claro es el de la ley de la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que para nosotros también implica un retroceso en materia normativa, que también es contrario a estándares internacionales de libertad de expresión. También estuvo la reglamentación del artículo 38 de la Constitución sobre el derecho de reunión. También hubo un artículo de la Ley de Presupuesto que estableció de manera totalmente arbitraria, pero además sin ningún tipo de justificación, la concesión o la distribución del 20% de la publicidad oficial a los medios del interior, cuando en realidad
existe a nivel parlamentario un proyecto de ley que promovió CAINFO en la legislatura pasada y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que establece un sistema transparente de asignación de la publicidad oficial. O sea, por un lado se archiva un proyecto que establece transparencia y por otro lado se aprueba un artículo en la ley de presupuesto que establece la opacidad. Entonces, para nosotros hay una serie, además hay otros casos, ¿no?, que tienen que ver también con juicios a periodistas, con hostigamiento a comunicadores en distintas un ejemplo es uno circunstancias. que podría ser un ejemplo, uno que trascendió, que tiene que ver con el jefe de informativos de Canal 10. Bueno, el tema del jefe de informativos, por una cuestión de fecha, nosotros cerramos el informe el 31 de marzo y esto de Eduardo Preve fue algunos días después. Eso no está contabilizado como caso, va a estar en el informe del año próximo. De todas maneras, nosotros hicimos un comentario en el informe sobre esa situación porque justo en los días en que se publicó el informe, nosotros lo publicamos el 3 de mayo, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, era prácticamente un tema excluyente a nivel público y no podíamos publicar un informe sobre ese tema sin hacer alguna mención al caso. Nosotros enmarcamos ese episodio de Preve en un clima de hostigamiento y de estigmatización de periodistas y de medios por parte de funcionarios públicos, y consideramos, en función de las cosas que nosotros pudimos ir averiguando en los días previos, que eso se dio en ese marco, es decir, no fue un caso aislado de un trabajador de un medio que por circunstancias laborales termina siendo desvinculado de su trabajo, sino acá hubo una situación de queja y de reclamo por parte de funcionarios públicos, como ha ocurrido en otros medios, que derivó en la desvinculación de Preve. O sea que para nosotros ese es un emergente, si bien es un caso grave, pero es un emergente de una situación en general que nosotros venimos constatando desde hace meses a partir de la denuncia de periodistas que nos han acercado casos que dejan claro que existe un clima de presión hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas. Fabián, para ir finalizando, las últimas horas se trascendió un informe de 8BL que protagonizado por el periodista Edison Lanza, donde se plantea que la libertad de prensa en nuestro país está amenazada. Esto cayó mal dentro del gobierno y critican porque justamente dicen que quien hizo el informe es el actual director general de Secretaría de Comunicaciones de la Intendencia de Canelones. ¿Esto no podría leerse como un ejemplo de un atentado a la libertad de expresión o no corresponde que Lanza haga este tipo de informe por el cargo que ostenta? Bueno, ahí habría que hacer varias consideraciones. Primero, en lo que tiene que ver con Lanza, que efectivamente actualmente es el director de comunicación de la Intendencia de Canelones. Hasta hace pocos meses era el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, creo que a nivel de idoneidad para hablar de temas de libertad de expresión, quizás sea de las personas en el Uruguay hoy que tiene mayor autoridad para hacerlo. Eso a nivel, digamos, como consideración técnica o de experiencia en torno al tema. Por esa misma razón, creo que no hay ninguna inhibición a nivel legal ni constitucional por el cargo que él ejerce en la actualidad para hacer comentarios sobre esta situación. Respecto al informe, creo que lo de la consideración de una libertad de prensa bajo amenaza, creo que es esa la formulación que hace el informe, creo que lo hace el informe, es decir, lo hace la periodista que lo plantea o lo hace la cadena, y lo habrá hecho en consideración de los elementos que da Lanza en la entrevista y en consideración a los elementos que da el informe de CAINFO. Yo creo que a nivel general existe un deterioro de la libertad de expresión en el Uruguay, porque hay datos objetivos que lo muestran, hay números de casos que han aumentado en el último año, y por lo tanto creo que eso no puede discutirse más allá de que se pretenda cuestionar
la idoneidad de un entrevistado o algún otro aspecto de quienes dan su opinión sobre el tema. Ahora, los cuestionamientos por parte, por ejemplo, del Partido Nacional, también del Partido Colorado, que de hecho van a solicitar un pedido de informes, ¿no mostrarían por allí, no se podría hacer una lectura de también de algún tipo de presión que se hace por parte de quienes están gobernando hoy? Bueno, esa reacción airada y bastante monolítica que se ha visto en los últimos días ante el informe de esta cadena alemana va en la misma línea que el clima de hostigamiento y estigmatización que nosotros denunciamos en el informe. Ese es el ambiente que muchos periodistas en Montevideo y en el interior del país viven a diario cuando publican una información que no es del agrado de muchos funcionarios públicos. Y yo creo que esto que está pasando en estos días, con esta especie de indignación generalizada que ocurre a nivel de los voceros del gobierno, es una muestra clara de lo que nosotros señalamos en el informe. Por lo tanto, yo por lo menos lo veo desde ese lugar, desde un ambiente y desde una situación y desde un ánimo bastante inquisitivo respecto a las visiones críticas que se tienen sobre la actuación del Estado. Fabián Werner, presidente de CAINFO, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes, que pasen bien. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.